¿Qué nos convirtió realmente en la especie dominante del planeta? No fue el cerebro, no fueron las herramientas, sino un gran descubrimiento: el fuego. Imagina el África antigua, donde la supervivencia era una lucha diaria. Los primeros humanos vivían con miedo, lidiando con bestias salvajes y una naturaleza implacable. Entonces, un día, después de un incendio forestal, encontraron carne animal cocida, un trozo de carne cálida y tierna. No era solo alimento, fue el momento en que la conciencia se encendió. Desde ese instante, el fuego dejó de ser una amenaza. Se convirtió en una fuente de vida, el mayor misterio por dominar. Y fue entonces cuando la historia de la humanidad tomó un nuevo rumbo. ¿Estás listo para descubrir cómo el fuego lo cambió todo? Cuando miro hacia atrás en la historia evolutiva, el Homo erectus fue realmente una especie pionera en muchos sentidos. No solo fueron los primeros en atreverse a expandirse fuera de África, usando herramientas más complejas, sino que, lo más importante, fueron los primeros en atreverse a mirar el fuego, no con miedo, sino con la curiosidad de querer dominarlo. La existencia del Homo erectus se reveló por primera vez en 1891 en la isla de Java, Indonesia, cuando un médico holandés llamado Eugène Dubois encontró los primeros restos: un diente, un fémur y un cráneo. Aunque el cráneo tenía una capacidad cerebral mayor que la de un chimpancé y el fémur mostraba una postura bípeda, esta combinación aún presentaba características primitivas, lo que desconcertó a la comunidad científica en un momento en que la teoría de la evolución apenas comenzaba a formarse. Estos restos fueron inicialmente subestimados, incluso clasificados como un tipo de chimpancé extinto, y luego nombrados Pithecanthropus erectus. Pasó un tiempo hasta que su verdadero valor fue reconocido. Otro descubrimiento en 1921, según tengo entendido, encontró 2 dientes fósiles humanos en una cueva cerca de Pekín, China. Esto despertó un nuevo interés, y las excavaciones posteriores revelaron más de 200 restos pertenecientes a al menos 40 individuos diferentes, incluyendo 5 cráneos casi completos. Aunque separados por miles de kilómetros, los fósiles de Java y Pekín mostraron similitudes tales que finalmente fueron clasificados como la misma especie Homo erectus, nombre oficial dado en 1950. Durante mucho tiempo, el hallazgo de estos fósiles en Asia llevó a muchos a pensar que este continente podría ser la cuna de la humanidad. Sin embargo, naturalistas como Darwin se dieron cuenta de un detalle crucial: nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los gorilas, solo vivían en África. Y, de hecho, descubrimientos más recientes han revelado que los restos de Homo erectus más antiguos se encontraron tanto en África como en Asia. En China, se han datado fósiles de Homo erectus con 2.1 millones de años, y en Sudáfrica se han encontrado restos de hasta 2.4 millones de años. Esta coincidencia ha provocado una división de opiniones entre los científicos. Algunos sugieren que Homo habilis, una especie más primitiva, migró a Asia y allí evolucionó a Homo erectus, para luego regresar a África. Otros creen que Homo erectus apareció en África y se expandió rápidamente a Asia. Incluso es posible que ambas ideas sean parcialmente correctas. Lo cierto es que, durante mucho tiempo, formas más antiguas y más avanzadas de Homo erectus coexistieron en el planeta, mostrando la diversidad y adaptabilidad de esta especie. Físicamente, el Homo erectus fue un reflejo temprano de nosotros mismos. Caminaban y corrían como los humanos modernos, con proporciones de extremidades similares. Sus cuerpos mostraban una diversidad sorprendente. Algunos individuos medían solo 1,46 Vemrem, mientras que otros alcanzaban 1,80 Zentner.
El peso también oscilaba entre 40 y 68 kilos. Creo que las diferencias de altura entre regiones probablemente se debieron al clima, la disponibilidad de nutrientes y las tasas de mortalidad. Curiosamente, a diferencia de otros primates, en el Homo erectus no había una gran diferencia de tamaño corporal entre machos y hembras, lo que sugiere un cambio significativo en la organización social, quizás con roles más igualitarios entre sexos. Su cerebro, aunque más pequeño que el nuestro, un promedio de unos 957 cm de verdad en comparación con los 1357 cm del Homo sapiens, mostró un desarrollo significativo. Algunos individuos a mediados del Pleistoceno pudieron alcanzar los 1230 cm. Esto refleja una especie en constante adaptación, morfológicamente diversa, pero unificada por sus habilidades caminar erguidos, fabricar herramientas y, quizás, vivir en comunidades cooperativas. También eran artesanos hábiles. Desarrollaron herramientas de piedra achelenses, talladas simétricamente por ambas caras, capaces de cortar carne, procesar plantas y trabajar la madera. La evidencia más temprana de herramientas achelenses data de hace unos 76 millones de años en Kenia, aunque aún no tenían puntas de lanza de piedra afiladas como las posteriores. Creo que cazaban con lanzas de madera y piedras pesadas. También fueron creativos al usar conchas marinas para fabricar herramientas, un ejemplo de ingenio poco reconocido. Y entre todas esas características y habilidades, la interacción y posterior dominio del fuego destaca como un hito innegable. La hipótesis de Wrangham se vuelve digna de reflexión cuando observo el asombroso desarrollo del cerebro del Homo erectus. El volumen cerebral promedio era de unos 950 centímetros, pero algunos individuos posteriores, a mediados del Pleistoceno, alcanzaron los 1230 centímetros. Este es un salto significativo en comparación con sus antepasados. Por ejemplo, el cerebro humano moderno promedia 1356 centímetros. Cocinar, creo, ayudó a proporcionar más energía para este cerebro, incluso si su corteza prefrontal aún era bastante pequeña y menos compleja que la nuestra, lo que implica limitaciones cognitivas. El fuego se convirtió en un factor clave, liberando energía de los alimentos para nutrir un cerebro cada vez más grande y complejo. El fuego se convirtió en una enorme cocina, cambiando por completo la forma en que nuestros antepasados accedían a los alimentos. La dieta del Homo erectus era increíblemente diversa y dependía del entorno. El fuego les ayudó a expandir su menú significativamente. No solo eran cazadores con grandes presas como elefantes, rinocerontes, hipopótamos, bisontes y jabalíes. Incluso hay evidencia de que almacenaban carne secándola y consumían médula ósea, sino también recolectores realmente experimentados, consumiendo hasta 55 tipos diferentes de frutas, semillas, raíces y nueces en un sitio en Israel. Con el fuego, podían cocinar plantas tóxicas o difíciles de digerir para hacerlas comestibles. También sé que aprovechaban recursos acuáticos como tortugas, bagres y cocodrilos. Curiosamente, sé que el Homo erectus tenía mandíbulas muy gruesas, mucho más gruesas que cualquier homínido o humano moderno actual. Sin embargo, su esmalte dental era el más delgado de todos los homínidos de su tiempo. Esta aparente contradicción podría explicarse por el hecho de que su dieta se ablandó significativamente gracias al fuego y las herramientas, reduciendo la presión necesaria para masticar alimentos crudos. Esto sugiere que el fuego les permitió adaptarse a nuevos tipos de alimentos, ayudando al desarrollo intelectual sin aumentar los requisitos energéticos. Con la capacidad de dominar el fuego, el Homo erectus pudo expandir su hábitat a regiones más frías, algo que sus antepasados no pudieron hacer. El fuego proporcionaba calor, permitiéndoles sobrevivir y prosperar en latitudes más altas, contribuyendo a las grandes migraciones fuera de África. Evolucionaron para adaptarse a largos desplazamientos,
con la capacidad de correr persistentemente hasta 5 horas seguidas si estaban bien entrenados. Esta habilidad les permitía usar la estrategia de perseguir a la presa hasta agotarla. La pérdida de la mayor parte de su pelaje grueso, reemplazado por una piel oscura, les ayudaba a disipar el calor eficientemente a través del sudor al moverse bajo el sol intenso. De manera similar a nosotros, fueron estas características biológicas, junto con la capacidad de crear y controlar el fuego, las que les permitieron salir de África, conquistar nuevas tierras y convertir el fuego en una herramienta de supervivencia global. Incluso, el hecho de que pudieran migrar a islas como Flores o Luzón, que nunca estuvieron conectadas con el continente, sugiere la posible utilización de balsas o embarcaciones rudimentarias. Esta es una habilidad arriesgada que el fuego pudo haber apoyado indirectamente al crear comunidades más estables para desarrollar esta tecnología y al proporcionar calidez y seguridad en viajes llenos de riesgos. Estas migraciones me hablan de planificación, cooperación y quizás de comunicación compleja. Todo ello reforzado por la cohesión comunitaria alrededor del fuego. Aunque las herramientas de piedra achelenses del Homo erectus, con piezas talladas simétricamente por ambas caras, fueron un gran avance, creo que el fuego las complementó. El fuego pudo usarse para endurecer las puntas de las lanzas de madera o para ablandar otros materiales y facilitar su procesamiento. Además, el dominio del fuego requería inteligencia, paciencia y capacidad de planificación, habilidades que también se aplicaron a la fabricación y uso más eficiente de herramientas. El fuego también pudo proporcionar luz para fabricar herramientas por la noche o en cuevas. Los científicos también encontraron piedras esféricas que podrían haber sido parte de boleadoras, herramientas de lanzamiento que requieren cuerdas, lo que sugiere que el Homo erectus pudo haber dominado la tecnología de la cuerda. Además, creo que el uso de ropa también es posible, especialmente en climas más fríos, ya que hay evidencia de piojos corporales humanos modernos que se separaron hace unos 170,000 años. Solo viven en personas que usan ropa. El fuego sin duda jugó un papel importante al permitirles usar ropa para mantenerse calientes. El fuego se convirtió en el centro de la vida comunitaria. Me imagino a los grupos de Homo erectus reunidos alrededor de la hoguera por la noche, no solo para calentarse en las noches frías, sino también para ahuyentar a los depredadores. La luz del fuego proporcionaba seguridad y creaba condiciones para actividades sociales como compartir alimentos, fortaleciendo los lazos dentro del grupo. La evidencia del cuidado de individuos débiles en el grupo se vuelve aún más plausible con el fuego. Siempre me conmueve pensar en el hombre sin dientes de Dmanisi, Georgia, datado en unos 77 millones de años. Vivió muchos años más a pesar de haber perdido la mayoría de sus dientes antes de morir y sus encías se habían reabsorbido. O el niño de Turkana, de unos 5 millones de años, que sufrió una hernia discal en la adolescencia y aún así sobrevivió hasta la juventud, lo que implica ayuda activa. En España, un cráneo de niño con una malformación cerebral grave vivió al menos 5 años. En un mundo implacable, su supervivencia solo pudo ser posible gracias al cuidado de otros, quienes cocinaron alimentos blandos y los protegieron del peligro. Una clara evidencia de la humanidad primitiva, nutrida por el calor del fuego comunitario. Creo que el Homo erectus probablemente vivía en grupos grandes, quizás con varios machos para defenderse de los depredadores. Los sitios con alta densidad de carnívoros a menudo eran evitados por esta especie, lo que demuestra una comprensión del peligro y una preferencia por asentarse en áreas más seguras. Otro beneficio del fuego.
Aunque su cerebro era más pequeño que el nuestro, las áreas relacionadas con el lenguaje aún estaban presentes y configuradas de manera similar a los humanos modernos. También se ha encontrado el hueso hioides, esencial para producir sonidos complejos, en Homo erectus. Esto sugiere que pudieron haber usado un lenguaje prototipo, un sistema de sonidos, gestos y reglas básicas para coordinar acciones y compartir ideas, advertencias, emociones, todo lo cual se desarrolló más fuertemente en un ambiente comunitario cálido alrededor de la hoguera. Aunque el fuego no creó directamente el arte, sí creó un entorno social estable y seguro, promoviendo el desarrollo del pensamiento abstracto. He aprendido sobre una concha grabada con patrones geométricos de hace 546,000 años en Java, que requirió pensamiento abstracto para ser creada, o las cuentas hechas de cáscaras de huevo de avestruz en el norte de África, que son algunas de las primeras joyas decorativas. Lo que me hace reflexionar son las Venus de Tan Tan y Berekat Ram, objetos que pudieron haber sido modificados por el Homo erectus para parecerse a figuras humanas. La Venus de Tan Tan incluso tiene rastros de pigmento rojo, lo que indica que fue pintada. El hallazgo de fragmentos de ocre rojo datados en 4 millones de años en Tanzania y su uso cada vez más frecuente pudo servir para colorear objetos, marcar herramientas o incluso para pintar el cuerpo. No solo decoraban, también construían. Se encontró un círculo de piedras volcánicas en la garganta de Olduvai, que se cree que se usó para sostener postes para una estructura techada. O rastros de ocupación en cuevas como Wonderwerk en Sudáfrica, con una antigüedad de unos 6 millones de años. Estas estructuras, aunque simples, muestran la capacidad de planificar y crear refugios estables, donde el fuego seguramente jugó un papel central. El fuego no fue solo una herramienta o una fuente de energía, fue un catalizador para nuestra evolución. Remodeló la dieta, la estructura social e incluso el cerebro del Homo erectus, ayudándolos a convertirse en una especie resistente y muy influyente. Veo que el Homo erectus habitó la Tierra durante casi 2 millones de años, siendo la especie de homínido que más tiempo ha existido en nuestra historia. No desaparecieron de la noche a la mañana, sino que su presencia se desvaneció gradualmente a medida que surgieron grupos humanos más modernos y sus genes pudieron haberse diluido en las nuevas poblaciones. El cambio climático también jugó un papel fundamental. Durante un tiempo, varias especies humanas coexistieron en el planeta. Un mundo extraño y complejo. Neandertales, denisovanos, erectus e incluso especies de simios gigantes como el Gigantopithecus compartieron el escenario, pero al final, solo una especie quedó para continuar el legado. Cuando miro nuestro mundo moderno, cada fuego que encendemos, cada comida que cocinamos, cada hogar cálido, lleva el eco de esas primeras llamas. No hablaban como nosotros, no escribían libros ni construían ciudades, pero encendieron la llama que iluminó nuestro camino. Fueron los primeros en mirar hacia el horizonte y preguntarse qué había más allá. Los primeros en quedarse para cuidar a los heridos. Los primeros en cambiar el mundo con intención. Su historia no es solo arqueología, es la raíz de nuestra historia. En cada mirada humana hay una chispa antigua, un recuerdo lejano, una promesa cumplida. Y esa llama, esa primera llama, sigue ardiendo en el alma de la humanidad, recordándonos el gran viaje de la oscuridad a la luz. Si a ti también te cautivan las historias misteriosas sobre el origen de la humanidad y nuestro viaje evolutivo, síguenos en nuestro canal para descubrir muchas maravillas más.